Noticias de última hora esta noche. Algo absolutamente extraordinario acaba de suceder en el corazón de Washington, D.C., que podría desentrañar los cimientos mismos de la gobernanza estadounidense. En las últimas horas, una ola de renuncias de alto nivel ha recorrido la Casa Blanca, con altos funcionarios abandonando sus puestos en una impresionante demostración de desafío contra el presidente Donald J. Trump, quien se niega rotundamente a dimitir en medio de crecientes presiones legales y políticas. Esto no es solo otro día en la caótica saga del segundo mandato de Trump. Este es un colapso total que se desarrolla en tiempo real, amenazando con sumergir a la nación en una anarquía sin precedentes. El evento de ruptura se centra en un grupo de altos funcionarios de la Casa Blanca, incluidos miembros clave del gabinete y asesores que acaban de presentar sus renuncias en masa. El objetivo es inequívocamente el presidente Trump, provocado por su negativa rotunda a cumplir con un fallo de la Corte Suprema emitido esta mañana que exige que renuncie a ciertos privilegios ejecutivos vinculados a las investigaciones en curso sobre la interferencia electoral y el mal manejo de documentos clasificados de sus campañas anteriores. La decisión de renunciar se tomó a puerta cerrada durante una reunión de emergencia nocturna en la sala de crisis de la Casa Blanca hace solo unos minutos, según confirmaron múltiples fuentes cercanas a la administración. Estos no son empleados de bajo nivel que se marchan. Estamos hablando de pesos pesados como el jefe de gabinete, el asesor de seguridad nacional y varios subsecretarios de departamentos críticos como Defensa y Seguridad Nacional. Sus cartas de renuncia, filtradas a los principales medios de comunicación casi de inmediato, citan diferencias irreconciliables con la negativa del presidente a defender el Estado de Derecho y expresan temores de que el servicio continuo los convierta en cómplices de lo que describen como violaciones constitucionales. Una carta particularmente condenatoria del fiscal general interino afirma: el desafío del presidente no solo pone en peligro la seguridad nacional, sino que erosiona las instituciones mismas que juramos proteger. Esto no es un procedimiento de rutina ni un conflicto político estándar. Esto solo sucede cuando la confianza en la rama ejecutiva colapsa por completo, señalando un cambio de un mero desacuerdo a un colapso institucional total. El comportamiento de estos funcionarios indica una pérdida de paciencia entre aquellos que alguna vez navegaron por las turbulentas aguas de la administración de Trump, moviéndose ahora hacia la aplicación de límites legales en lugar de la acomodación. Susurros desde dentro del Beltway sugieren que esta salida coordinada fue planeada durante la última semana tras intentos fallidos de persuadir al presidente para que reconsiderara su postura. Añadiendo leña al fuego está la señal sin precedentes desde dentro del propio Partido Republicano. Antiguos aliados e informantes del Partido Republicano ya no defienden a Trump con el vigor visto en crisis pasadas. El silencio de nombres clave como el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, es ensordecedor, y sus oficinas emiten declaraciones de sin comentarios que dicen mucho. Las reacciones privadas entre los líderes del partido han sido descritas como presas del pánico, con muchos participando en un rápido control de daños para distanciarse de las consecuencias. La lealtad pública, que alguna vez fue un sello distintivo del control de Trump sobre el partido, ha sido reemplazada por una cautelosa evasiva y salidas silenciosas de apariciones conjuntas o patrocinios. El significado político es claro. Ven lo que viene: una implosión potencial que podría costarle caro al Partido Republicano en las próximas elecciones de mitad de mandato y más allá. Un senador anónimo dijo a los reporteros extraoficialmente: hemos llegado al punto en que la supervivencia significa cortar lazos, no redoblar la apuesta. Esta traición marca un punto de inflexión donde los informantes que alguna vez se beneficiaron de la ola populista de Trump ahora priorizan la autopreservación sobre la lealtad. A medida que se desarrolla la noche, la cascada legal y de poder ya está en movimiento. Esta renuncia masiva activa mecanismos de aplicación integrados en los protocolos federales, incluidos posibles procedimientos de desacato contra el presidente por incumplimiento de las órdenes judiciales. Los resultados ahora incluyen la posible emisión de órdenes de arresto si Trump continúa atrincherado en la oficina oval, o incluso la invocación de la 25ª enmienda por parte de los miembros restantes del gabinete.
Aunque con tantas vacantes, ese proceso está plagado de complicaciones. El embargo de activos o la congelación de cuentas ejecutivas podría seguir si las investigaciones se intensifican, lo que llevaría a un enfrentamiento constitucional como ningún otro en la historia de Estados Unidos. Un movimiento ahora obliga al siguiente a través de obligaciones legales y activadores automáticos. El fallo de la Corte Suprema, ratificado tras la denegación de una apelación hoy temprano, ordena la entrega inmediata de documentos y la negativa de Trump ha desencadenado una reacción en cadena. El Congreso se volverá a reunir en una sesión de emergencia mañana, con los demócratas presionando por artículos de juicio político e incluso algunos republicanos señalando apertura a los procesos de destitución. Detrás de escena, las instituciones están actuando en coordinación y con una velocidad notable, lo que sugiere la creencia de que la resistencia de Trump se está debilitando bajo la presión. La fase de estrategia parece ser la contención, aislando al presidente de sus redes de apoyo habituales mientras se limita el daño a las funciones gubernamentales más amplias. El objetivo es controlar la narrativa, evitar escapes desesperados o tomas de poder y fijar posiciones antes de que la situación se descontrole aún más. Esta fase de escalada acaba de comenzar. Se esperan declaraciones públicas desafiantes del propio Trump, tal vez a través de una publicación nocturna o una conferencia de prensa improvisada desde el Jardín de las Rosas, arremetiendo contra los traidores del Estado profundo y los tribunales amañados. Es probable que lleguen presentaciones de emergencia de su equipo legal buscando suspensiones o revocaciones, mientras que las contraórdenes a las agencias federales podrían poner a prueba la lealtad de los funcionarios públicos. Las reacciones globales ya están llegando, con aliados como el Reino Unido y Canadá expresando preocupación por la estabilidad de Estados Unidos. La lucha por el poder se desplaza ahora de la política a la aplicación, de la retórica al mecanismo, de la lealtad a la supervivencia. Lo que comenzó como una disputa legal se ha transformado en una crisis en toda regla, con la capital zumbando con rumores de preparativos del servicio secreto para posibles disturbios. Mientras amanece sobre Washington, las calles alrededor de la Casa Blanca están inquietantemente tranquilas, pero la tensión es palpable, como la calma antes de un huracán que podría remodelar el panorama político para siempre. Los manifestantes han comenzado a reunirse en pequeños grupos, agitando carteles que exigen rendición de cuentas, mientras las barricadas de seguridad se multiplican, insinuando el temor a una anarquía generalizada si este estancamiento se prolonga. Dentro de la mansión ejecutiva, las fuentes dicen que el presidente Trump está recluido con un equipo mínimo de leales acérrimos, planeando su próximo movimiento entre los escombros de oficinas abandonadas y teléfonos sin respuesta. La traición se profundiza a medida que surgen más detalles sobre el motín interno del Partido Republicano. Los republicanos del Senado, que alguna vez fueron el escudo inquebrantable de Trump durante juicios políticos y escándalos, se están fracturando visiblemente. Informes explosivos del Capitolio indican que un grupo de informantes del Partido Republicano, incluidos varios del Comité Judicial, celebraron una reunión clandestina anoche para discutir planes de contingencia para una era post-Trump. Esto no se trata de deslealtad, se trata de salvar al partido de la destrucción total, filtró un participante a una importante cadena. El silencio de figuras como Ted Cruz y Lindsey Graham, quienes históricamente han sido defensores vocales, subraya este cambio. Sus redes sociales, generalmente encendidas con apoyo, permanecen inactivas, una admisión tácita de que la marea ha cambiado. Las reacciones privadas entre estos informantes están teñidas de pánico, ya que los correos electrónicos y mensajes de texto obtenidos por los periodistas revelan discusiones frenéticas sobre estrategias de distanciamiento. No podemos hundirnos con el barco, dice un mensaje de un asesor principal. Las declaraciones públicas, cuando lleguen, estarán matizadas con frases como respeto por el proceso, en lugar de respaldos directos, señalando una salida silenciosa de la órbita de Trump. Las ramificaciones políticas son profundas con las elecciones de mitad de mandato asomando en 2026. Muchos ven esto como el golpe de gracia para la influencia de Trump, obligando al partido a pivotar hacia un nuevo liderazgo o arriesgarse a una derrota electoral total. Este punto de inflexión amplifica la cascada legal donde cada renuncia quita otra capa de protección alrededor del presidente.
El fallo de la Corte Suprema, que surgió de una sesión maratónica que terminó en una decisión de 6-3 contra Trump, activa una serie de activadores automáticos bajo la ley federal. Los procedimientos de desacato son ahora inevitables con el Departamento de Justicia, ahora dirigido por un interino leal a las normas institucionales, preparándose para presentar cargos. Los posibles resultados incluyen embargos de activos vinculados al imperio empresarial de Trump, congelación de fondos de campaña o incluso una orden de arresto si desafía una citación para comparecer ante el Congreso. Los procesos de destitución están ganando terreno, con los demócratas de la Cámara redactando artículos de juicio político por obstrucción de la justicia, mientras circulan susurros sobre discusiones de la 25ª enmienda entre el gabinete restante. Un experto constitucional señaló: este es un enfrentamiento donde el desafío del Ejecutivo choca frontalmente con la autoridad judicial, lo que potencialmente obliga a la intervención militar o de las fuerzas del orden. Los mecanismos se perpetúan a sí mismos. La negativa de Trump obliga a las agencias a actuar, creando un efecto dominó que podría culminar en su destitución forzosa del cargo. Detrás de escena, los informes pintan una imagen de coordinación calculada entre las instituciones. Según se informa, el FBI y el Servicio Secreto están en alerta máxima, compartiendo inteligencia con la seguridad del Congreso para evitar cualquier acción deshonesta. Esta velocidad y silencio sugieren una creencia colectiva de que la resistencia de Trump se está desmoronando, erosionada por el aislamiento de su círculo íntimo. La estrategia es polifacética: contención para evitar la propagación del caos, aislamiento para cortar los canales de comunicación y limitación de daños, para salvaguardar las operaciones gubernamentales en curso, como las negociaciones presupuestarias y los paquetes de ayuda exterior. Los objetivos siguen siendo claros: controlar la narrativa a través de filtraciones selectivas que retraten las renuncias como un deber patriótico en lugar de una traición, evitar cualquier escape físico o legal monitoreando los movimientos de Trump y asegurar posiciones obteniendo declaraciones juradas de los renunciantes que podrían usarse en futuros juicios. Un informante lo describió como un ataque quirúrgico para extirpar el problema sin colapsar todo el sistema. La fase de escalada se intensifica con cada hora que pasa. El desafío público de Trump es inminente. Los asesores dicen que está preparando un discurso nacional, posiblemente saltándose los medios tradicionales para transmitir directamente en su plataforma Truth Social, donde denunciará los eventos como una cacería de brujas orquestada por izquierdistas radicales y Rhino, republicanos solo de nombre. Las presentaciones de emergencia de sus abogados ya están llegando a los tribunales, apelando el fallo por motivos de privilegio ejecutivo, aunque los analistas legales predicen denegaciones rápidas dado el historial previo del tribunal de tendencia conservadora. Podrían surgir contraórdenes con Trump intentando dirigir a los empleados federales para que ignoren las renuncias o los mandatos judiciales, poniendo a prueba la determinación de la burocracia. Las reacciones globales están llegando a raudales. Los líderes europeos de los aliados de la OTAN están emitiendo declaraciones de preocupación, instando a la calma mientras reposicionan silenciosamente sus posturas diplomáticas. Los mercados en Asia abrieron nerviosos, con los futuros de EU cayendo en medio de temores de inestabilidad. La lucha evoluciona de las maniobras políticas a la aplicación bruta, donde las palabras dan paso a las acciones y la lealtad se inclina ante el imperativo de la supervivencia. A medida que avanza el día, el enfoque se agudiza en si los funcionarios restantes mantendrán la línea o se unirán al éxodo, inclinando potencialmente la balanza hacia la anarquía total en el Capitolio. El sol apenas ha salido sobre el National Mall. Sin embargo, el complejo del Capitolio ya parece una fortaleza bajo asedio. Las barricadas bordean la avenida Pensilvania. La policía del Capitolio, con equipo antidisturbios, se mantiene hombro con hombro en cada entrada y los helicópteros circulan por encima en barridos bajos y ominosos. Dentro de los salones de mármol, lo que comenzó como deserciones silenciosas ha estallado en un motín explosivo en el Senado, con senadores republicanos volviéndose abiertamente contra el presidente Trump, en escenas que el personal veterano describe como las más caóticas desde Watergate. El motín cristalizó esta mañana durante una reunión de grupo a puerta cerrada no programada en la antigua Cámara del Senado.
Según múltiples asistentes que hablaron bajo condición de anonimato, más de una docena de senadores republicanos, muchos de los cuales hicieron campaña junto a Trump hace apenas unos meses, lanzaron críticas feroces a su negativa a dimitir o cumplir con la Corte Suprema. Según se informa, la senadora Susan Collins de Maine se puso de pie primero, afirmando rotundamente: las acciones del presidente han cruzado a un territorio peligroso que amenaza a la propia República. Fue seguida por Mitt Romney, quien leyó en voz alta partes de su propia carta de renuncia de un papel asesor anterior, calificando el estancamiento actual como un asalto deliberado al orden constitucional. La traición duele más profundamente viniendo de aquellos que alguna vez fueron considerados los aliados más acérrimos de Trump. El senador Josh Hawley, quien famosamente levantó un puño en solidaridad el 6 de enero, permaneció notablemente silencioso durante la sesión, pero luego emitió una declaración de una sola frase: el Estado de Derecho debe prevalecer incluso cuando es políticamente inconveniente. Lindsey Graham, durante mucho tiempo un defensor vocal de Trump, supuestamente abandonó la reunión temprano y no ha devuelto las llamadas del personal de la Casa Blanca. Detrás de escena, los coordinadores del partido están luchando para evitar una ruptura pública total, pero el daño está hecho. Fragmentos de audio filtrados muestran intercambios acalorados donde los senadores acusan a Trump de apostar con el futuro del país para su supervivencia personal. La lealtad pública se ha evaporado casi de la noche a la mañana. Las líneas de tiempo de las redes sociales de los legisladores republicanos están llenas de llamados cuidadosamente redactados para respetar la autoridad judicial, en lugar de las defensas familiares de cacerías de brujas o noticias falsas. Varios ya han cancelado apariciones conjuntas con representantes de Trump, y los correos electrónicos de recaudación de fondos que alguna vez presentaron su nombre ahora lo omiten por completo. La salida silenciosa se está acelerando. 3 republicanos más de la Cámara anunciaron que no buscarán la reelección, citando el ambiente tóxico creado por la crisis en curso. Entonces, el significado político es inequívoco. Ven lo que está escrito en la pared y se están posicionando para un partido republicano post-Trump, uno que pueda esperar salvar escaños en las elecciones de mitad de mandato que se aproximan rápidamente. Esta fractura interna sobrecarga la cascada legal y de poder. Con las renuncias a nivel de gabinete dejando departamentos críticos sin líderes, los funcionarios interinos se ven obligados ahora a elegir entre la lealtad al presidente y la fidelidad a la Constitución. El Departamento de Justicia, operando bajo un liderazgo interino que surgió de las filas de Carrera, ha notificado formalmente a la Casa Blanca que los procedimientos de desacato comenzarán dentro de las 48 horas a menos que se demuestre el cumplimiento. Un juez federal en D.C. emitió esta tarde una orden de comparecencia ordenando a Trump comparecer personalmente o arriesgarse a una orden de arresto. Un movimiento que los juristas dicen que es casi sin precedentes contra un presidente en ejercicio. Los posibles resultados ahora incluyen no solo el desacato, sino la activación potencial de protocolos de destitución de emergencia, bajo secciones oscuras del Código Federal que rige la sucesión ejecutiva durante la incapacidad o la negativa. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, enfrentando presión de ambos flancos de su grupo, ha programado una reunión de emergencia del Comité de Reglas para considerar la vía rápida de artículos de juicio político centrados en la obstrucción y el abuso de poder. Incluso si la condena del Senado sigue siendo poco probable a corto plazo, la mera introducción de artículos profundizaría el aislamiento institucional que rodea a Trump. Un movimiento obliga al siguiente. La orden de comparecencia de los tribunales activa el informe obligatorio al Congreso, lo que a su vez obliga a los presidentes de los comités a actuar, creando una cadena imparable de rendición de cuentas. Los expertos constitucionales advirtieron que si Trump intenta despedir a los funcionarios interinos en masa, podría desencadenar deliberaciones inmediatas de la 25ª enmienda entre los restos del gabinete que queden. Aunque las matemáticas son muy ajustadas con tantos puestos vacantes, las maniobras detrás de escena han alcanzado un punto febril. Según se informa, altos oficiales militares en el Pentágono han informado a los líderes del Congreso sobre los protocolos de continuidad del gobierno, enfatizando que la integridad de la cadena de mando debe preservarse independientemente de la agitación política.
El FBI está aumentando silenciosamente los destacamentos de protección alrededor de los desertores clave, anticipando posibles amenazas de elementos extremistas que aún son leales a Trump. Esta velocidad coordinada entre las ramas sugiere una convicción institucional compartida. La posición del presidente ya no es sostenible y la resistencia se está debilitando rápidamente a medida que el aislamiento se afianza. La fase de estrategia actual es la contención fusionada con el aislamiento, conteniendo las consecuencias en la rama ejecutiva, mientras se corta sistemáticamente el acceso de Trump a las palancas de poder. Los esfuerzos de limitación de daños incluyen informes de emergencia a embajadores extranjeros para asegurar a los aliados que las funciones centrales de EEU permanecen intactas. El objetivo general es evitar cualquier intento de escape dramático, ya sea legal, huyendo del país o físico, fortificando la Casa Blanca mientras se aseguran las deserciones a través de compromisos públicos y garantías privadas de protección. A medida que la crisis entra en su segundo día completo, el mundo observa a Estados Unidos con una mezcla de alarma e incredulidad. Los mercados de valores en Europa y Asia han abierto bruscamente a la baja, con los futuros del Dow indicando una caída potencial de 800 puntos en la apertura de Nueva York. Los operadores de divisas están abandonando el dólar en favor de refugios seguros como el franco suizo y el yen japonés, mientras que los rendimientos de los bonos se disparan a medida que los inversores descuentan primas de riesgo político no vistas desde la crisis financiera de 2008. Los titulares internacionales gritan variaciones de la misma pregunta. ¿Está la democracia estadounidense implosionando en tiempo real? La sede de la OTAN en Bruselas emitió una rara declaración pública esta tarde, expresando una profunda preocupación por los acontecimientos que podrían afectar la cooperación de seguridad transatlántica. A puerta cerrada, los líderes europeos están acelerando la planificación de contingencia para un escenario en el que la autoridad ejecutiva de EEU permanezca en disputa durante semanas o meses. El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido ha aconsejado silenciosamente a los ciudadanos británicos en Washington que eviten las zonas de protesta, mientras que el primer ministro de Canadá convocó una reunión de gabinete de emergencia para discutir las implicaciones de seguridad fronteriza si los disturbios civiles aumentan. El daño a la credibilidad ya es severo. El sistema legal de EEU, durante mucho tiempo considerado como un modelo global, ahora enfrenta el escrutinio de regímenes autoritarios ansiosos por señalar la hipocresía. Los medios estatales de China han aprovechado el caos con editoriales jubilosos declarando que el llamado faro de la democracia se ha apagado. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia emitió una declaración ofreciendo simpatía al pueblo estadounidense durante este difícil periodo de lucha interna. Incluso los aliados tradicionales se están reposicionando. Francia y Alemania han retrasado ejercicios militares conjuntos, citando la incertidumbre sobre la confiabilidad del mando de EEU. El riesgo de aislamiento diplomático crece por horas. Varios gobiernos latinoamericanos han pospuesto visitas de alto nivel, mientras que los socios del Medio Oriente desplazan silenciosamente las negociaciones hacia diplomáticos de carrera en lugar de nombramientos políticos. Los mercados enfrentan la amenaza adicional de un choque si el estancamiento se prolonga. Los analistas advirtieron que la incertidumbre prolongada podría desencadenar una rebaja de la calificación crediticia de la deuda soberana de EEU, un movimiento considerado seriamente por última vez durante la crisis del techo de deuda de 2011. Dentro del país, la lucha por el poder se ha desplazado decisivamente de la política a la aplicación, de la retórica al mecanismo, de la lealtad a la pura supervivencia. El círculo íntimo de Trump se ha reducido a un puñado de familiares y ultraleales que permanecen atrincherados en la residencia. El desafío público continúa. Una ráfaga de Truth Social a última hora de la tarde acusó a los Rhino, traidores y jueces corruptos de organizar un golpe de Estado. Pero las publicaciones obtuvieron menos réplicas de lo habitual, lo que sugiere que incluso su base está comenzando a fracturarse bajo el peso de la realidad. Las presentaciones de emergencia inundan los tribunales, solicitudes de suspensión, mandatos judiciales de emergencia, mociones para recusar jueces. Pero los tribunales inferiores las están rechazando a la velocidad del rayo, citando la urgencia del mandato subyacente de la Corte Suprema. Han comenzado a aparecer contraórdenes.
Trump ordenó a los jefes de departamento interinos que ignoraran las citaciones del Congreso, pero los funcionarios de carrera se niegan abiertamente, citando violaciones de la ley Hatch y responsabilidad personal. Las instituciones globales se están reposicionando en consecuencia. El FMI ha puesto las previsiones económicas de EE-UU bajo revisión especial, mientras que se espera que el Consejo de Seguridad de la ONU celebre consultas informales sobre la estabilidad de la economía más grande del mundo. El reposicionamiento de seguridad está en marcha. Las embajadas de EE-UU en regiones volátiles están aumentando las fuerzas de guardia y los aliados del Indo-Pacífico están fortaleciendo silenciosamente los lazos bilaterales con otras potencias regionales como cobertura. La situación se acelera hacia un conjunto estrecho de resultados. La aplicación ahora parece inevitable, ya sea a través de citaciones por desacato que escalen a la custodia física, procedimientos de destitución del Congreso o una eventual invocación de protocolos de sucesión. El colapso sigue siendo una posibilidad real si los elementos leales intentan una resistencia armada o si las agencias federales se fragmentan a lo largo de líneas políticas. Se avecina una confrontación histórica como la prueba final de si las barreras del sistema pueden aguantar contra un desafío ejecutivo sostenido. Al anochecer de este segundo día, Washington se siente como una ciudad que contiene la respiración. La Casa Blanca permanece iluminada, pero extrañamente quieta. Sin centinelas de la Marina en los puestos rutinarios, sin salidas de caravanas, solo la silueta ocasional moviéndose detrás del vidrio a prueba de balas. Los manifestantes se cuentan por miles ahora, divididos entre los que exigen la destitución inmediata de Trump y un contingente más pequeño y enojado, agitando banderas MAGA y coreando contra los traidores del Estado profundo. Los enfrentamientos han sido menores hasta ahora, pero las líneas policiales se vuelven más densas con cada hora que pasa. Esto ya no es una historia sobre una persona, es una prueba del sistema mismo, de si los controles y equilibrios de siglos de antigüedad pueden resistir a un presidente que se niega a aceptar su veredicto. Las renuncias, el motín, la cascada legal, la alarma global, todo converge en una sola pregunta. ¿Puede la maquinaria de la democracia estadounidense funcionar cuando su jefe ejecutivo se declara exento de sus reglas? Los resultados ahora se reducen a 3 caminos marcados. Aplicación: alguaciles federales o agentes del servicio de alguaciles de EE-UU, ejecutando órdenes judiciales, entrando potencialmente en los recintos de la Casa Blanca bajo protección militar si es necesario. Colapso: una ruptura de la gobernanza tan grave que los funcionarios interinos invoquen la sucesión de emergencia, desencadenando una transferencia de poder caótica en medio de reclamos de legitimidad en competencia. Confrontación histórica: un estancamiento prolongado que termine en una condena por juicio político, destitución por la 25ª enmienda o, lo más peligroso, intervención militar para restaurar el orden constitucional. Después de este momento, nada vuelve a la normalidad. El precedente sentado resonará durante generaciones, remodelando el poder ejecutivo, la lealtad al partido y la confianza pública en las instituciones. Incluso si Trump finalmente cede o es destituido, las cicatrices permanecerán. Un partido fracturado más allá de una reparación fácil, un poder judicial bajo asedio de ambos lados, un electorado más polarizado y aliados en el extranjero que nunca volverán a asumir la estabilidad automática de EE-UU. La situación es ahora irreversible y se está acelerando fuera de control. Cada hora que pasa sin resolución aprieta el nudo. Más deserciones, reacciones de mercado más agudas, advertencias globales más fuertes, determinación institucional más firme. La maquinaria está en movimiento y no se detiene por apelaciones, tweets o desafíos. La historia se está escribiendo esta noche, no en grandes discursos o enfrentamientos dramáticos en las escalinatas del Capitolio, sino en renuncias silenciosas, conversaciones susurradas de los grupos parlamentarios y el giro constante de los engranajes legales. La prueba está en marcha y el sistema, magullado, tenso pero aún en funcionamiento, está respondiendo.